¿Qué tal? Buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de los hermanos que una vez más están allí para poder compartir con nosotros este momento de reflexión, de estudio de la palabra de nuestro buen Dios. Entonces, en esta noche estamos acá desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina, para compartir contigo este tiempo de estudio, de enseñanza. Y en este día estamos nuevamente junto con usted para compartir el tema sobre los dones del Espíritu Santo. Un tema que estamos estudiando ya hace varios días y hoy vamos a estar allí estudiando una vez más sobre los dones del Espíritu Santo, pero en esta tarde vamos a estar compartiendo la misma enseñanza, pero ya con un enfoque diferente, con una palabra, una instrucción diferente, para que nosotros vayamos ya comenzando a entender qué es lo que el Señor en esta noche está queriendo hablar con nosotros y poder de esa manera también tener una interpretación correcta, precisa de lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Así que en esta noche allí estamos declarando la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Estamos creyendo que este tiempo Dios va a seguir hablando en nuestras vidas, nos va a seguir ministrando, va a seguir dándonos la oportunidad de poder tener la certeza de que Él está con nosotros. Así que en esta noche quisiera que tú puedas estar allí compartiendo, puedas estar allí invitando a tus contactos, a tus amigos, para que podamos estar juntos estudiando la palabra del Señor en esta hora y de esta manera también comenzar a recibir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Acá estamos, 3624-2631-67, la línea habilitada 24 horas del día para que te puedas conectar con nosotros y puedas estar también haciendo tus pedidos de oración. Queremos que en esta noche puedas estar recibiendo una instrucción de la palabra de nuestro buen Dios, así que no pierdas la oportunidad de estar conectadito con nosotros. Estamos declarando la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Así que el más 549-3624-2631-67, la línea está habilitada 24 horas del día para que esté compartiendo con nosotros. Allí vaya usted a buscar su libro, su Biblia, vaya usted allí donde se encuentre en este momento a buscar todo lo que usted va a necesitar para poder ya comenzar con lo que es la enseñanza de esta noche. Entonces, más 549-3624-2631-67, la línea habilitada a las 24 horas del día. Y como te estaba diciendo, queremos comenzar de lleno, ¿sí?, lo que es la enseñanza de esta noche. Queremos comenzar ya en este momento todo lo que es la palabra de nuestro buen Dios. Y vamos a estar volviendo a tocar el tema, como te decía, lo que es los dones del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a estar comenzando a llevar o a procurar guiarte o llevarte a que puedas reconocer o puedas entender si tienes o no el don del Espíritu en tu vida, cosa que desde ya te lo digo que sí lo tienes. Una vez que aceptaste al Señor, como te dije vez pasada, Dios te sella con su Espíritu Santo y de hecho hay un don que va a comenzar a fluir en tu vida, pero hay que comenzar a reconocer el don. Entonces en esta noche vamos a estar compartiendo, ¿qué te parece?, el libro de Mateo. Vamos a estar teniendo presente en esta noche el libro del Evangelio de Mateo, ¿sí?, versículos 17 en adelante, el libro de Mateo. Vamos a estar teniendo presente en esta noche. Allí te estoy dejando en pantalla para que puedas estar teniendo del verso 17 al versículo 20 respectivamente. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro buen Dios en esta noche. Entonces dice la Biblia lo siguiente: así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Lo vamos a estar repitiendo en esta noche, el mismo versículo bíblico, ¿sí? Lo vamos a estar repitiendo entonces en esta noche, y dice la palabra de nuestro buen Dios lo siguiente: Mateo capítulo 7,
verso 17 en adelante, dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis, dice la palabra de nuestro buen Dios. Importante el pensamiento bíblico que nos deja hoy las Escrituras a nosotros. ¿Por qué? Porque, como siempre digo, cuando nosotros enseñamos la palabra, procuramos de que la palabra enseñada o transmitida pueda ser una palabra que nosotros la podamos volcar también en nuestra vida personal, de manera natural, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, es también tener presente de que a la persona se le conoce por los buenos hechos que produce, los buenos hechos que da, las buenas cosas que hace. Entonces, en esta noche, acá estamos compartiendo esta palabra, ¿sí? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos la palabra y dice que un árbol malo no puede dar buen fruto. Es decir, alguien que tiene por costumbre tener una actitud mala, malicia en su corazón, una persona que puede estar constantemente teniendo presente para poder perjudicar o dañar a alguien, no puede dar buen fruto. Para que nosotros como hijos de Dios podamos dar buen fruto, lo primero que tenemos que tener presente, y es algo que voy a hacer reiterativo otra vez en esto, es que nosotros podamos permitir a Dios trabajar con nuestras vidas. Entonces, en esta noche lo bueno acá es que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros una vez más, quiere poder darnos la oportunidad a nosotros de poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, y por sobre todas las cosas el Espíritu Santo está queriendo hacer una transformación. Mire, para poder dar cosas buenas en el Señor, nunca podemos nosotros pretender de que lo exterior pueda ser usado. Nunca, jamás. Dios, antes de comenzar a trabajar, antes de usar a una persona, antes de poder usar a uno de sus hijos para el ministerio, para la obra que fue encomendado, para la profesión que fue recibido de parte del Señor, lo primero que hace Dios es trabajar adentro nuestro, una transformación por dentro. Dios comienza a procesarnos, Dios comienza a purificarnos, a limpiarnos, porque la transformación se va a ser notable de una manera exterior. Es decir, que una vez que nosotros estamos siendo trabajados, pulidos por dentro, ya Dios de manera exterior lo va permitiendo que se haga visible, y la gente comienza ya a ver en nosotros el cambio. Allí hay una transformación, un cambio. Entonces es importante que usted entienda primeramente este principio divino, de principio de Dios, de principio de reino. Nunca pretenda ser transformados de afuera hacia adentro. Jamás Dios hará eso. Dios va a buscar primeramente transformar tu vida interior, tu vida interior, para poder después demostrar por fuera lo que Él está haciendo adentro tuyo. Ahora, como dice el título que tenemos nosotros en esta noche, ¿no? Reconociendo el fruto del Espíritu Santo, reconociendo lo que Dios nos entregó a nosotros. ¿Cómo poder nosotros reconocer o cómo poder nosotros entender o interpretar en Dios cuál es el don que yo estoy teniendo? Muchas veces nos confundimos un poco acá, pero fíjese algo, vamos a ir por parte. Como lo dice el título que estamos teniendo presente hoy, reconociendo el fruto, ¿no? El don que Dios nos entregó a nosotros. Vamos a comenzar a tener que tener presente lo primero acá. Primeramente, yo tengo que identificar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Sí, eso es importante. Primeramente debo identificar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo identifico? ¿Cómo yo sé cuál es el don que tengo de parte del Señor? Por las acciones que cómo nosotros nos desenvolvemos, la actitud que nosotros vamos teniendo, hablando correctamente, ¿no? En el Señor. A veces nosotros tenemos una inclinación hacia un tema en particular. Podemos quizás, tengo por costumbre decir que nosotros podemos ser útiles en muchas áreas, pero tenemos que dar fruto o tenemos que crecer en un lugar determinado en la asignación que Dios nos entregó. Podemos ayudar en muchas cosas, pero hay una asignación de parte del Señor que se nos entregó a nosotros, y en eso yo debo crecer. Debo abocarme a desarrollar mi vida espiritual en lo que Dios a mí me ha entregado. Entonces acá importante es poder identificar el fruto que yo tengo de parte del Señor. La vez pasada di un ejemplo muy superficial por allí. Vamos a intentar de poder
profundizar un poco más a partir de ahora en esto, pero muchas personas tenemos la inclinación de orar, por ejemplo, por una persona enferma, ¿sí? Algo normal. Una persona enferma, tenemos la inclinación y sentimos esa carga en nuestra vida de poder ir a orar de manera, de ir a orar a una persona, de ir a orar por una persona que está pasando por una necesidad espiritual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, ¿a dónde? Al lugar donde está esa necesidad. En muchos aspectos nosotros tenemos una inclinación en el trabajo social. Estos días pasados estaba hablando con un varón que no es hermano en la fe, pero es una persona con el cual acá en Florencia acostumbro a tener una relación, a charlar y a conversar algunos temas, y él me dijo, desde que comencé a accionar mi vida para poder ayudar al necesitado, me gusta el trabajo que hago y lo voy a seguir haciendo. Es una persona posesionada económicamente bien acá en la ciudad de Florencia, pero dijo, desde que comencé a trabajar en esta área, empecé a abocarme a ayudar a la gente necesitada, me siento bien. Ahora, usted puede tener el don de servicio y la única manera en que ese don se desarrolle en usted es sirviendo a Dios. Entonces usted se va a sentir cómodo haciendo ese servicio, ayudando a la gente necesitada, ayudando a los que están allí pasando por una crisis, por una necesidad en particular. Entonces allí usted va a sentir esa carga. Si tiene el don de servicio, va a sentir la carga de poder ser útil para poder ayudar a alguien más. Entonces es importante que usted pueda identificar. Entonces usted identifica, ¿sí? El que tiene el don de sanidad va a sentir una carga para orar por los enfermos. Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Tiene que desarrollar su servicio en el Señor en el área que usted está sintiendo la carga de parte del Señor. Ahora, por medio del Espíritu Santo, usted va a reconocer esa necesidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que, cuando comienza a sentir una carga, como recién le terminé de explicar, usted tiene que orar para que el Espíritu Santo le vaya a usted revelando. ¿Para qué? Para que usted pueda ser útil en lo que está haciendo y usted pueda sentirse satisfecho, conforme. Usted va a ser, ¿sabe qué? Aparte de eso, usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque está desarrollando lo que Dios le entregó. Ahora, y la única manera de poder saber reconocer cuál es el don que usted recibió de parte del Señor es a través de una capacitación, como nosotros estamos acostumbrados a hacer acá ahora a través de este tiempo de cuarentena, lo estamos haciendo vía online, vía Facebook, ¿no? Ahora, pero en la iglesia siempre hay un taller de capacitación, siempre hay una capacitación ministerial, un discipulado. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Acercarse a ese grupo de discipulado, de capacitación. ¿Por qué? Porque no es una pérdida de tiempo como muchos tienen por costumbre pensarlo, no, es algo que a usted le va a servir. ¿Sabe por qué? Porque usted va a encontrarse realizado, se va a identificar con algunos temas en cuestión y usted va a poder entender lo que está sintiendo dentro suyo. Muchas veces desde el púlpito, cuando se está predicando, podemos nosotros estar allí hablando el mensaje, pero como tenemos a veces 45, 50 minutos para poder predicar, no es lo mismo que la enseñanza. ¿Por qué? Porque en la enseñanza que nosotros podemos estar dando en un discipulado, juega otro papel importante acá, y algo que se involucra. ¿Cuál es la pregunta que usted puede hacer? Entonces, cuando hay un taller, cuando hay una capacitación, una enseñanza, usted tiene que participar, porque usted va a poder también hacer preguntas con respecto al tema, y allí el exponente de la palabra o el que tiene a cargo la enseñanza en ese momento va a tener la responsabilidad de poder evacuar o resolver sus inquietudes y transmitirle un conocimiento o darle la respuesta para que usted pueda interpretar lo que está sucediendo con su vida. Es importante que usted lo pueda hacer. Entonces allí usted debe hacerlo. Ahora, fíjese algo importante. Lo otro, en esos talleres, en esas capacitaciones que se da dentro de la congregación, ¿sabe lo que sucede? Se da a conocer algunas características, algunos ítems, como para identificar algún tema en particular con respecto a lo que se está hablando. Entonces usted necesita poder acercarse y poder estar allí compartiendo ese momento también. Ahora, escuche bien acá. Por lo general, hay muchos dones parecidos. Vamos a aclarar 2 o 3 puntos nada más acá. Muchos dones parecidos en los cuales tanto usted como yo
como cualquier hijo de Dios, si no tenemos el conocimiento, al respecto, podemos llegar a caer en una confusión y poder estar cumpliendo un rol en un lugar que no me corresponde estar. Entonces es importante que nosotros podamos entender acá y poder interpretar el don que tengo. Hay muchos dones que son parecidos. Y como estoy diciéndole, podemos caer en la confusión con respecto al don que creemos haber recibido de parte del Señor. Ahora, por no conocer las características de ellos, por no tener conocimiento al respecto, escuche bien porque esto te va a ayudar un poquito a vos. Y si están allí, sale bien el audio, por favor, me avisen, me dice, se le escucha perfectamente, porque de lo contrario, elevo un poquito más la voz, ¿sí? Pero fíjese algo importante, por no conocer, por no interpretar las cosas del Señor, nosotros ¿qué tenemos acá? Caemos en el error acá. Escuche bien esto, importante lo que vamos a hablar. El desconocimiento, gracias, escucha bien, dice, el desconocimiento produce confusión en la vida del que es portador del don, ¿sí? El desconocimiento a un don y las características y cómo fluye en una persona ese don en particular, produce, ¿sí? Confusión en la vida del que es portador del don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede acá? Para no ser confundido usted en el don que recibió de parte del Señor, usted tiene que tener conocimiento. Así que oro a Dios en esta hora para que el Espíritu Santo abra tu espíritu, ¿sí? Impacte tu vida en esta hora y te pueda tener una revelación correcta de lo que tú tienes allí de parte del Señor. Por ejemplo, muchos creen ser profeta porque fluyen en el don de ciencia o porque en un momento determinado Dios te dio una palabra, en un momento determinado Dios quiso usarte, porque no hubo profeta en el lugar y Dios te quiso usar para declarar una palabra. Y como la palabra fue certera, ¿qué sucedió allí? Todos te llaman profeta. No eres profeta. Pablo aclara perfectamente. No todos somos profetas, pero sí todos profetizamos. Entonces es importante. No todos son evangelistas, pero todos evangelizamos. ¿Me entiende? Como le enseñé a usted en una oportunidad, hasta cuando oramos por la salvación de las almas, estamos evangelizando en el mundo espiritual, estamos soltando, pero no todos somos evangelistas. ¿Me entiende? No todos somos evangelistas, porque si no las iglesias estarían llenas de evangelistas únicamente y ¿quién ocuparía el lugar del pastor, del profeta? Pero acá nosotros tenemos que tener claro. Muchas veces decimos, por ejemplo, pero yo soy evangelista por este tema, pero usted tiene que tener identificado cuál es su servicio. Ahora vamos por parte. En otros casos son usados por el Señor para dar una palabra profética y como fueron certeros, como recién te lo dije, se le llama profeta. Entonces se te unge como profeta, pero estás ejerciendo un ministerio equivocado. ¿Por qué? Porque no eres profeta, sino que Dios te usó en un momento determinado. Otros porque han salvado almas, ya se lo ungen como evangelista. Hay iglesias que están ungidos llenos de evangelistas nomás. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de salvar un alma o porque tienen gracia para hablar del evangelio. Pero eso no dice que sos evangelista o fuiste llamado para evangelista. Ahora, y lo llaman evangelista. Y si por el conocimiento que tienen dan buena enseñanza, ya son maestros. Es decir, yo puedo decirte en este tiempo que tengo amplio conocimiento de muchas cosas. Puedo estar enseñando como todo este tiempo lo he hecho. Hace más de 11 años como pastor vengo enseñando y mucho antes también enseñaba la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que yo tenga el llamado de maestro de la palabra. ¿Me entiende? Porque no debo entrar en ese error ni en esa confusión. Entonces nosotros debemos tener claro acá. Muchas veces a mí me llaman profeta. Nosotros con mi esposa nos manejamos en el ámbito profético. Nosotros tenemos, digamos, una carga apostólica en nuestra vida. Todavía no fuimos ungidos como apóstoles, nada, pero nosotros nos movemos como profetas y fluimos en eso, porque tenemos el llamado. Mi esposa y yo tenemos el llamado. Ahora te aclaro una situación acá. Nosotros, como tenemos el llamado y el manto profético y apostólico en nuestra vida, los que están bajo nuestra tutela ministerial, en un momento determinado van a soltar una palabra profética.
porque están bajo un manto profético. En un momento determinado van a fluir en milagros, porque están bajo un manto apostólico. Eso no quiere decir que usted sea apóstol o sea profeta. Está bajo un manto. Y como usted está bajo el manto profético, usted va a fluir de acuerdo al manto que lo cubre. ¿Me entiende? Pero eso no quiere decir que yo tenga que ungir a todo el mundo dentro de nuestra iglesia de profeta. No, yo tengo que ser certero en el llamado para ubicar a una persona en el ministerio. ¿Me entiende? Ahora, también debo permitir a Dios que me diga quién va a ser profeta y quién no. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto muy claro, muy presente en nuestra vida. Vuelvo a insistir en esto. Mi esposa y yo nos movemos bajo el manto profético, fluimos en lo profético por años. No es de ahora, es por años. Ya yo me manejaba antes de casarme en ese mismo llamado. Inclusive te voy a dar una referencia. Antes de conocer a mi esposa, antes de ponernos de novio a mi esposa, yo fui reconocido en el mundo, en el ámbito espiritual, en el llamado profético a través de la profeta Cindy Jayco, muy conocida a nivel mundial. Es una de las intercesoras de Estados Unidos y de Muro de Intercesión de Estados Unidos. Y ella, cuando vino a Argentina, vino a Resistencia Chaco, me dio el reconocimiento profético. Es decir, se despertó eso en mi vida a través de una profeta. Y desde entonces, antes de conocerme con mi esposa, me manejo en esto, me manejo en los que muchas veces en milagros, muchas veces en sanidades, pero nos manejamos. Entonces, hoy día estamos pastoreando una iglesia, estamos ministrando un cuerpo, estamos ministrando un cuerpo espiritual, el pueblo del Señor, y no muchos van a tener hasta sueños proféticos, pero no son profetas. No lo puedo echar el aceite del cuerno sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque no lo son. Entonces nosotros, para poder saber cuál es el llamado real que yo tengo de parte del Señor, primeramente yo debo tener conocimiento en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo yo entro al conocimiento del mundo espiritual? Leyendo la Biblia. Hay muchas personas que ya por 2 o 3 pasajes que leyeron ya quieren sabérsela todas. No, usted tiene que estudiar la palabra, tiene que entender muchas cosas en el mundo espiritual, tiene que desarrollarse en el llamado, y la única manera en que usted pueda tener conocimiento de las cosas espirituales es poder leer la Biblia, estudiar la Biblia. Por eso yo felicito a cada uno de mis hermanos que todos los días en este horario se van incorporando y van allí queriendo capacitarse y van estudiando la palabra. Y bueno, hay veces que la transmisión tiene más reproducciones, otras veces menos, pero acá estamos con mi esposa. ¿Para qué? Para poder enseñarle la palabra. Y a mí me encanta hacer esto, así que para mí, alguien dijo, está en tu mundo, te gusta hacerlo, así que me encanta lo que estoy haciendo. Pero es importante que usted pueda interpretar esto, ¿sí? Algunas personas dicen tener el llamado a intercesión. Más adelante vamos a aclarar muchas cosas sobre el tema. Me comprometo a prepararlo, a escudriñarlo y a transmitirlo. Pero ahora por arriba hablaremos de esto. Pero fíjese algo importante. Muchos dicen ser intercesores. ¿Por qué? Porque en un momento determinado oró de una manera determinada. Pero fue por un momento específico, en un tiempo específico determinado por Dios, por una necesidad específica que alguien estaba pasando. Pero eso no te da el aval en el espíritu de ser intercesor. Cuando usted tiene el don de intercesión, el llamado a intercesión, se cumple en usted la palabra del apóstol Pablo, que vamos a tener dolores de parto, gemidos indecibles, vamos a tener una carga, vamos a comenzar a pelear batalla, pero eso no quiere decir que usted sea intercesor, porque en un momento determinado Dios te usó para que usted entienda cuál es el lugar que usted está ocupando. Usted debe aprender a capacitarse. Acá hay unos hermanos que están en Cuautepec. Te doy un caso específico. Cuando me fui a atender la obra ya, estuve hablando con todos los servidores y les dije una cosa muy importante. Lo vamos a ubicar a cada uno de ustedes en el lugar donde ustedes se puedan multiplicar, porque no podemos estar en todos lados. Entonces, ¿qué hice? Fui ayudándoles a algunos hermanos
Y yo creería que hoy van a estar sacando provecho de esto. Lo mismo hago con nuestra iglesia en este lugar, que hacemos nosotros con mi esposa, le ubicamos a cada hermano en el lugar donde Dios realmente lo quiere usar. Entonces nosotros también tenemos que tener presente esto. Seguimos acá. Si interpretaron, entendieron esto, alguien por favor, 2 o 3 amén por allí, entendí, por favor que me digan, o si no, vuelvo a aclarar el tema, ¿sí? Ahora, fíjese algo importante. Otros escuchen bien acá, ¿sí? Otros dicen ser pastores evangelistas. Usted no puede cumplir la función de 2 ministerios, de los 5, ¿sí? Ahora, la palabra del Señor habla en Efesios capítulo 4 y versículo número 12 también, 4, 11 y 12, usted va a encontrar los 5 ministerios establecidos por nuestro Señor para edificación del cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Cuáles son? Apóstol, profeta. ¿Cuáles son los 2 primeros que implican? El gobierno de Dios, ¿sí? Ahora, el tercero, evangelista. El cuarto es pastor y el quinto es maestro de la palabra. Ahora, ¿cómo es posible que yo sea pastor evangelista? No, yo no puedo ejercer 2 funciones diferentes. Puedo tener la capacidad para poder enseñar o transmitir un mensaje evangelístico, pero yo no soy pastor evangelista, soy pastor o evangelista. Y hay muchos lugares donde se enseña o donde se practica todo esto, pero usted no puede ejercer 2. Algunos otros dicen profeta, evangelista, evangelista, profético, profeta. Decidámonos cuáles de los 2 ministerios yo tengo. ¿Me entiende? Decidámonos. Preguntémosle al Señor, Señor, ubícame en el lugar correcto. ¿Soy evangelista o soy profeta? ¿Soy pastor o soy evangelista? ¿Me entiende? Dios te asignó una profesión. Dios te asignó un llamado y en ese debe fluir. Ahora, un día esto vamos a hablar sobre los ministerios y ahí podremos aclarar muchas cosas. Hoy, de manera por arriba. Otros que no tienen llamados, ¿sí? Otros que no tienen llamados, ¿sí? Para ninguno de los 5 ministerios. Es decir, muchas personas dentro de la iglesia podemos decir que no fueron llamados para ser pastor, evangelista, profeta, apóstoles, no fueron llamados a eso, fueron llamados a ocupar un lugar determinado. Por ejemplo, un caso, hay muchos hermanos que están allí ocupando el rango de diaconado en la iglesia y parten con el Señor con el rango, pero nunca ascendieron. ¿Por qué? Porque Dios les llamó a un lugar determinado a servir, y si usted de pronto a esa persona le ubica en otro lugar, en picada cae su llamado, su servicio. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar que Dios nunca le asignó. Entonces, acá es importante. ¿Pero qué sucede? Muchas personas se autodenominan apóstoles o profetas. Un día vamos a hablar de este tema. ¿Pero por qué? Porque dicen, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy pastor. Pero ¿tenés el llamado? Como diríamos en Argentina, escoba nueva barre bien, pero al poco tiempo, ¿cuál es el fin de estas personas? La frustración, ¿sí? El fracaso, la desilusión en la vida, pero no porque Dios te llevó al fracaso. Fuimos nosotros los que determinamos serlo. Entonces tenemos que tener presente. Hay muchas personas allí que se llaman apóstoles y Dios jamás les llamó apóstol. Jamás. Yo puedo decirte, muchos me dicen, pastor, usted es profeta. Y yo le digo, sí, hasta ahora, yo como aclaro, fui asignado por Dios a través de Cindy Yeco con un llamado específico. Pero hoy estoy cumpliendo mi función pastoral. Mañana tendré mi ungimiento como apóstol o como profeta será, pero hoy yo tengo que cumplir en el lugar donde Dios me mandó a que cumpla. Yo tengo que desarrollarme, tengo que capacitar, preparar, tengo que cumplir mis funciones de acuerdo al llamado que en este momento Dios me asignó. Dios me asignó una tarea, ¿me entiende? Como te aclaré hace un rato, nosotros tenemos el llamado apostólico con mi esposa, profético, pero estamos desarrollando, y mi esposa está ejerciendo su rol profético en la iglesia, yo sigo como pastor. Algún día alguien vendrá a echarme el cuerno de aceite, no sé, vamos a esperar el tiempo señalado por Dios, pero nunca te apresures a poder llegar a una meta donde Dios no te quiere llevar. Si Dios en este tiempo te está queriendo ocupar en un lugar, quédate allí. No te adelantes, espera el tiempo señalado para que puedas prosperar en todo lo que Dios te está dando.
Ahora, fíjese algo acá. La ignorancia ha dejado, escuche bien, la ignorancia ha producido a muchos cristianos que dicen ser lo que no son. ¿Está? Dicen ser lo que no son. No seamos lo que Dios no quiere que seamos. Seamos lo que Dios determinó que podamos ser y cumplamos la función que Dios permite hasta hoy que nosotros podamos cumplir. Al pasar el tiempo quedan frustrados, como dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos fracasado en el mundo ministerial y quedamos ahí afectados y dejamos a muchas personas afectadas en el mundo espiritual con respecto. ¿Por qué? Porque como pastor puedo equivocarme. ¿Entiende? Puedo equivocarme, ¿no? Acá no hay amiguismo. Acostumbro decir esto, ¿no? Acá en Florencia. Como dije en una oportunidad, ¿no? Y lo dije muchas veces en el atril, en el púlpito de nuestra iglesia, el hecho que me traiga 14 kilos de cerdo para que yo me lo haga a la parrilla y coma no quiere decir que usted va a ocupar un rango ministerial dentro de la iglesia. Usted tiene que ganarse en Dios. Tiene que tener una revelación y Dios tiene que revelar. Dice la palabra del Señor, escuche bien acá, dice la palabra del Señor, que Dios jamás hará nada sin anunciar a sus siervos los profetas primero. Es decir, Dios no te va a autodenominar profeta, apóstol o pastor sin antes no habla con la cabeza del cuerpo que sería, en este caso podría ser yo. Dios jamás te designará un ministerio y muchas personas se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque dice el pastor no me quiere ungir en este ministerio y yo tengo de parte del Señor. Espera tu tiempo. Si Dios te habló, espera que Dios me hable. ¿Me entiende? Entonces allí usted será reconocido en el mundo espiritual ante toda la iglesia y se le va a echar el aceite y se le va a apartar para el ministerio. Pero nunca pretenda llegar a la meta antes de que Dios te diga comienza a correr desde el punto de salida. Ahora, escucha acá, la ignorancia nos ha dejado a muchos cristianos que dicen ser lo que no son y al pasar el tiempo terminan frustrados. Ahora, hay quienes recibieron una profecía en la cual el Señor le decía que tenía cierto don o llamado. Escuche esto. Si la palabra profética está fundamentada por medio de la palabra y el Espíritu Santo confirma a tu espíritu, pues te digo, ejercítalo. Pastor, una cosa que tendrías que hacer es la siguiente, ¿no? Y le digo a mis hijos en la fe, acá que están allí, que son nuestros, que bajo nuestra tutela, nuestro manto, que es lo que le aconsejo una vez más que hagan esto, que usted siente un llamado específico de parte del Señor. Usted cree que Dios le llamó a evangelista. Entonces, ¿qué tendría que hacer usted? Acercarse a nosotros, como pastores. Y sabe que yo siento este sentir de parte del Señor, estuve orando, y ¿para qué? Para que nosotros podamos orar por tu vida también, porque puede ser de que nosotros nos veamos eso en tu vida y puedas tenerlo. Entonces, nos ayuda a nosotros a poder enfocar nuestra vida espiritual a favor tuyo y poder pedirle a Dios una revelación. Pero es importante de que tú hables con tu pastor. Nunca te vayas a visitar a un hermano para decirle el pastor no me reconoce en este llamado cuando yo tengo. No, jamás lo haga, porque entra en un tiempo de murmuración y contención en el espíritu. Entonces usted tiene que ir a la cabeza, a la autoridad, a la iglesia. Nunca jamás vaya al dedo o al pie. Usted vaya a la cabeza, al pastor, a la pastora, al profeta. ¿Para qué? Para que usted pueda encajar en los propósitos de Dios. Jamás Dios va a ser una persona que antes de ir a donde tendría que ir comenzó a hablar con todo el cuerpo, a murmurar o a contender en el espíritu. No, Dios te va a mirar ahí, de lejos. Pero ¿cuándo vas a encontrar la gracia del Padre? Cuando aprendamos a caminar de manera correcta. Escuche bien acá. La palabra profética está fundamentada por medio de la palabra de Dios, jamás de un hombre. Jamás de un hombre. No olvide esto. La palabra profética está fundamentada a la palabra del Señor, a la Biblia. Si hay una profecía, una palabra que se te fue soltada y no encaja, no encuadra con los parámetros o con el contexto escritural de la Biblia, olvídate, no es de Dios. Cuando un profeta me suelta una palabra, yo le estoy escuchando nomás. Le estoy escuchando. Y luego, ¿qué hago, mi hermano? La palabra profética la juzgo a través de la escritura. Hay en algunos casos que acepto la palabra al momento dado. ¿Por qué? Porque
el Espíritu Santo me va confirmando. Pero hay algunos términos proféticos que cuando se me suelta una palabrita, yo antes de decir nada, juzgo a través de la palabra. Toda palabra profética debe ser juzgada a través de las Escrituras. ¿Me entiende? No olvide este fundamento, este principio fundamental para usted, para no equivocar el blanco. Toda palabra profética va a tener que ser juzgada a través de las Escrituras para ver si es realmente proviene del Señor. Porque muchas veces te pueden soltar una palabra porque te conocen, cosa que no está mal. Si de pronto alguien conocido tuyo, orando, predicando la palabra, ahí te suelta una palabra, no está mal, no digo que está mal, pero muchas veces podemos caer en ese tipo de confusión y la emoción muchas veces nos hace soltar una palabra que no proviene de Dios. Sigamos acá. El Espíritu Santo va a confirmar a tu espíritu, decíamos, ¿no? Pero si no hay confirmación del Señor con respecto a lo que se te declaró proféticamente, como te dije recién, descártalo. Sí, descártalo, porque no proviene de Dios. No estés orando, voy a orar por si es de Dios. No, no es por si es de Dios. O viene o no viene. Si la palabra soltada a tu vida no concuerda, primeramente, escucha bien acá, jamás Dios te va a soltar una palabra que no te haya inquietado Él primeramente a tu corazón o a tu espíritu primeramente. Miren, te aclaro acá, vos podés estar sintiendo hoy en este tiempo un sentir de parte del Señor. Viene un profeta, en este caso yo estoy usando una palabra. ¿Qué sucedió hace unos días atrás? Una hermana me manda un mensaje a través del Messenger y también otra me manda, creo que a través del WhatsApp, me manda y me dice, gracias pastor porque confirmó Dios la palabra a través de lo que yo venía sintiendo, confirmó Dios con la enseñanza que usted dio. Entonces, usted puede estar sintiendo un sentir de parte del Señor y de pronto una palabra confirma lo que usted ya tiene de parte de Dios. Entonces, es importante de que usted vaya teniendo presente, pero si nunca recibió nada, descártelo. Por favor, se lo pido. No pelee la batalla con Dios. No pelee. No entre en un juego espiritual. Voy a orar por si es de Dios. No, usted no entre. Porque es muchas veces lo mismo que sentimos muchas veces porque nos gusta físicamente a alguien, pretendemos que es de Dios, tan solterito todavía, me gusta físicamente la chica, el chico allí, y vamos a ponernos de novio porque creemos que es de Dios. No, no es creer, es de parte del Señor o no. Dios jamás te va a poner un sentir equivocado a tu vida. Como le decía a mi esposa, hoy estábamos hablando con mi esposa sobre un tema en particular y le dije, ¿sabes qué? Dios jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Jamás. Y jamás Dios te dará una palabra de engaño, de mentira. Para que entiendas esto. El 21 de abril nadie tenía que salir porque salió por allí, por las redes sociales, porque iba a pasar la nube de muerte a partir de la mañana, no sé qué, iba a salir una nube de muerte, que el que salía el 21 de abril moría en la calle. ¿Por qué? Porque le afectaba ese humo, era un virus, una plaga enviada por Dios para matar a la gente. Eso salió, está en las redes sociales. Vinieron los hermanos y me comentaron, yo le dije, mira, no le creas, una sarta de mentiras. El día 21 salimos varios a hacer mandado, a trabajar lo que tenían ir a trabajar, y todos estamos vivos hasta hoy. Ahora, hace una semana atrás aproximadamente salió la misma portadora de la profecía diciéndole que Dios le dijo que diga eso. Jamás Dios mandará a alguien a mentir. Dios no es padre de mentira. Satanás sí. ¿Me entiende? Jamás. Si alguien te viene y te dice, ¿sabes qué? Las cosas eran así porque Dios quiso probarte. No, Dios no te va a probar mintiéndote. Más todavía si es a través de un don espiritual. Dios va a colocar en tu vida el sentir de la palabra, del mover, de la necesidad de hacer algo. Entonces es importante que usted entienda este principio. Tanto los dones, escuche bien acá, tanto los dones como los ministerios no es un juego. Yo no estoy jugando esta noche. Y desde que pastoreamos con mi iglesia yo no juego. No me gusta, con mi esposa nosotros no entramos en esas sartas de engaños y de mentiras. No, yo prefiero tener 60 personas dentro de la iglesia, pero no engañarte para que tengamos 2000. Nosotros no jugamos al pastorado con mi esposa, no jugamos a lo profético con mi esposa, no nos gusta, ¿me entiende? Tenemos una imagen, una reputación y la mantenemos a través de lo que Dios puso en nuestra vida.
No me gusta, ni a mi esposa tampoco, andar mintiendo, engañando a la gente para traer adepto a la iglesia. No, no me gusta. No es nuestro, pero hay muchos que sí lo hacen. Muchos que sí lo hacen. ¿Me entienden? Entonces es importante que usted entienda estas cosas. No es un juego, los dones no son un juego. Los ministerios dados por Dios no es para jugar, son cosas serias. Y debemos nosotros ministrar las cosas del Señor en santidad, en santidad, en santidad. Nunca hagamos algo por vanagloria, no, a nada. Entiéndase eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Dios santo. ¿Me entiende? Con mi esposa nosotros nos guardamos en lo que es matrimonio. Ella a través de algún hermano, hermana, yo a través de las hermanas también. Ahí están los hermanos de México, yo la aclaré bien. Yo no atiendo mujeres solas. Siempre voy a estar acompañado con alguien para poder atender a una mujer hasta tanto mi esposa llegue, le decía a las hermanas de México. Y así lo hice. Guardé la imagen de esposo. Guardé. Siempre mi esposa estuvo presente. Y lo mismo hace mi esposa, la pastora. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante es que nosotros como matrimonio pastoral podamos ejercer correctamente lo que Dios nos entregó. Entonces, la imagen, porque no está tu reputación en juego, está la reputación de Dios en la tierra. Está la reputación. Y yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero, como dije la vez pasada, a través de este mismo medio, al aire, como lo estoy haciendo ahora, yo prefiero cortar mi relación contigo, pero tener amigo a Dios. No. Acá las cosas, entendamos esto. Acá no hay amiguismo ni preferidos. Acá tenemos que entender que las cosas espirituales de Dios no es un juego, es algo serio. No puedo hablar de jugar a lo profético, jugar a lo apostólico, jugar con el don de sanidad. No, esto no es un juego, esto es algo serio. Dios jamás va a permitir que se haga eso. Y sabe qué importante, que nosotros hagamos las cosas de manera serias, de manera responsable, porque estamos representando a Dios en la tierra. Yo lo entendí de esa manera. Y mire que era travieso en mis tiempos, ¿no? Cuando no tenía el rango, no cubría la parte pastoral. Hace años atrás, cuando era más joven, todo era travieso. Pero cuando comencé a tener relación con el Padre y comencé a ser responsable, buscamos por todos los medios de mejorarnos, porque las cosas de Dios son serias. Son serias. Una de las cosas que nosotros guardamos demasiado es el altar de Dios, donde está el atril, donde se predica, el altar, el púlpito, el altar. Si hay personas que están equivocadas, hicieron cosas indebidas, nosotros no te quitamos el ministerio porque son irrevocables, pero sí te llamamos al orden y buscamos que te corrijas en algunas áreas. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar la palabra en santidad, correctamente. Así lo manejamos con mi esposa. Y así seguiremos hasta que Dios venga a buscarnos a nosotros. Te reitero esto, ¿no? Te repito acá. Los dones y ministerios no son un juego. Debemos ser prudentes y responsables con respecto a esto. Con respecto a esto. Seguimos acá. ¿Le está gustando? Diga si le está interesando el tema. Mande un comentario por allí y siga invitando a sus amigos para que pueda. Porque la palabra, la enseñanza trae sanidad, ¿sí? El hecho de que hayas hecho un curso, escucha esto, sobre los dones y que tengas conocimiento de ellos no quiere decir que ya tienes un don de Dios. Hoy estás haciendo con nosotros un seguimiento de todas estas cosas, ¿no? Esto no quiere decir que el hecho de que hayas ido a un instituto bíblico y te hayan entregado un título después de 5 años, no quiere decir que ya sea pastor. Porque esto no es el título, no es que yo voy a un instituto bíblico para ser pastor, para ser profeta, para ser apóstol, para ser maestro de la palabra, para ser evangelista. No, esto no es por título, no es por título. Puedo tener miles de títulos colgados a mis espaldas en la casa mía, pero eso no quiere decir que tenga tantos ministerios juntos. No nos equivoquemos. Esto es un llamado, es una asignación. Es algo dado por Dios. ¿Me entiende usted o no? Acá yo no puedo ungir a una persona como pastor por amiguismo, por familiar. No, yo tengo que tener la certeza de que hay una asignación dada por Dios.
Entonces no es echar el aceite y poner mano nomás. No es mirarme al espejo y ungirme con un aceite y decir que soy pastor. No, acordémonos que tenemos que ministrar a un pueblo que no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿yo a quién le voy a rendir cuenta? Aquí dice la carta a los hebreos, que las ovejas deben imitar la fe de sus pastores. Y nosotros, dice la carta a los hebreos, va a llegar el momento que vamos a tener que dar cuenta al Padre. ¿Qué es lo que hace usted con el don que tiene? Con el llamado que está teniendo de parte del Señor o con el servicio que usted está brindando a la iglesia. Usted no está sirviendo a un hombre, usted está sirviendo a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nos hagamos todo no como para los hombres, sino como para servir a Dios. Entonces yo estoy sirviendo a Dios en esta noche, no le estoy sirviendo a usted. Dios me dio una palabra, una capacitación y pude preparar un tema para transmitirle, pero yo estoy ministrando a Dios en esta noche. Cuando usted está predicando, está ministrando a Dios al pueblo. Cuando usted está alabando, dirigiendo las alabanzas en la plataforma, usted está ministrando a Dios al pueblo. Usted está abriendo brechas en el camino espiritual para que haya un grupo de personas que se sumerjan en la gloria. Entonces, el portador de la palabra, el portador del mensaje, el portador del don, el portador de la profecía, está ministrando a Dios. ¿Me entiende acá? Entonces es importante que nosotros entendamos estos principios bíblicos. Hay muchas personas que hablan, como dije la vez pasada, sin fundamento, porque alguien dijo una cosa. No, usted tiene que hablar y decir las cosas de manera correcta, precisas. Por eso es que siempre, ayer hablaba con un pastor amigo, un conocido, ¿sí? Conocido, y yo le decía, mira, hablé vez pasada ya con él y decía, ¿sabes qué? No, contigo nunca hemos tenido la oportunidad de profundizar nuestra relación, de poder hablar un poco más, esto que aquello. Comenzamos a hablar de muchas cosas. Entonces, en un momento determinado coincidimos con algo, que las cosas de Dios deben ser de manera correcta. Y yo le decía, soy confrontativo en algunos puntos, porque no me gusta jugar al evangelio, no me gusta que las cosas, y procuramos hacer eso, y usted habrá escuchado a mi hijo hablar de la palabra y todas esas cosas, procuramos como familia pastoral, sacerdotal, como ministerio de la familia, procuramos nosotros poder instruir a la gente, y a su vez guardar nuestra vida. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda ver en nuestro caminar. Y a través del caminar, como la vez pasada dije, ¿cómo podemos nosotros tener líderes y podemos tener nosotros hombres y mujeres fieles y leales dentro de la iglesia? A través del ejemplo que nosotros como cabeza estamos dando. Entonces nosotros debemos ser el punta de lanza para todo esto. Escucha acá, seguimos. Todos los dones decíamos que tenemos que tener cuidado, ¿no? Ahora bien, tanto los dones como los ministerios son herramientas dadas por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Efesios 4, 11 y 12. ¿Sí? Lo leemos, ¿quiere leerlo conmigo? Amén. Aunque es una palabra muy conocida, ¿no? Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó. Acá dice el pastor Oscar constituyó un profeta. No, yo no. Yo no doy ministerios, da Dios a través del Espíritu. Acuérdese que dice el apóstol Pablo en carta de Corintios que el Espíritu Santo da dones a los hombres conforme Él quiere. Amén. Conforme Él quiere. ¿Me entiende? Conforme Él quiere. Ahora, lo leemos. Él mismo constituyó, estableció, ubicó a personas en un lugar determinado. Dice, algunos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice el verso 12, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Glorioso Dios. Ahora, la palabra de Dios es muy certera, es muy precisa en esto. Él constituyó con un propósito las cosas del Señor acá, ¿sí? Él constituyó. Ahora usted permita que en este tiempo Dios te establezca en un lugar en su casa, en el servicio. Hágalo como para Dios, no para los hombres. Hágalo como para Dios. Usted me puede venir acá y puede decir, esto, aquello, lo otro, y se quiere acomodar.
Pero no, usted acomódese con Dios. Es mejor que se acomode con el de arriba, porque el de arriba te va a bendecir. Yo te voy a dar las gracias. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, por favor, allí. Primera de Pedro, capítulo 4, en su verso 10 lo leemos. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. ¡Wow! Impártalo. Use como una herramienta para producir algo, para hacer el bien a los demás. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Te aclaro esta palabra administradores con un ejemplo natural. Si usted, hoy casualmente estábamos hablando hace un ratito, estábamos hablando con unos hijos de la fe acá. Cobraron un dinero, recibieron y estaban ahí. Yo le di un consejo a ellos y ellos están pensando hacer eso también. De el dinero que recibieron poder ubicarlo todo para un propósito determinado, para su casa. ¿Me entiende? Entonces, y le digo, porque hoy el dinero tú tienes, pero si no sabes administrar lo que ya tienes, no vas a conseguir lo que quieres. Entonces, si usted no sabe administrar lo que ya tiene, Dios no te va a poder dar cosas mayores. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, dice la Biblia. Qué bueno es acá. Ahora, usted administre las cosas del Señor con sabiduría, con santidad, con prudencia. Manéjelo correctamente. Por favor, hágalo porque es para Dios. Usted le está sirviendo a nuestro Rey. Y Él está contento cuando usted le sirve en santidad y hace las cosas bien. Y si se equivocó, corrige. A Él le encanta eso. Le encanta. Si usted cometió un error, ¿sabe lo que tendría que hacer ahora? Decirle, Señor, me equivoqué. Pero, Señor, la voy a volver a hacer. Voy a procurar hacerlo otra vez. Aunque me vuelva a equivocar, lo voy a hacer hasta perfeccionarme en esta área. Cuando comencé mi vida pastoral, wow, cómo me equivoqué. Mi esposa me corregía en muchas cosas y me sigue ayudando en corregirme. Pero ¿sabe qué? Al principio era un desastre. No sabía qué quería, no sabía qué hacía. No, era un desastre. Pero luego el Señor fue acomodándome. Luego el Señor me fue perfeccionando. Y si usted me escuchaba hace unos años atrás, cuando recién comenzaba mi ministerio pastoral, el lenguaje mío era totalmente diferente al de ahora. Pero ¿qué pasó? Dios comenzó a perfeccionar. Porque cuando Dios te asigna una tarea, cuando Dios te da un don, cuando Dios te da un ministerio, Dios te perfecciona. Por eso es importante que usted entienda que el don es de parte del Señor, no de suya. ¿Me entiende? El hombre no te va a dar, yo te puedo aconsejar, guiar, pero el que te va a perfeccionar, te va a aplomar en el llamado, en el ministerio, en el don que te fue dado, es Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, vamos a definir, para ir concluyendo en esta noche, vamos a intentar de definir lo que es una cosa y la otra acá. Vamos a comenzar a intentar de hablar. ¿Le está interesando el tema o no? Amén. ¿Sí? ¿Le interesa o no le interesa? Claro, porque estamos aprendiendo juntos, ¿no? Ahí están conectaditos, algunos ya hermanos, que Dios me los bendiga ricamente. Así que siga usted invitando al grupo de sus amigos para que podamos nosotros seguir estudiando. Vamos a ir concluyendo en esta noche. ¿Qué le parece? Definición. Vamos a intentar de definir qué es un don. Vamos a intentar, ¿sí? De lo que es un don, ¿sí? Vamos a intentar definir acá algo. Escuche bien, la palabra griega, como usted lo está escuchando, ¿sí? La palabra griega, dorema, así como lo nombras, así como lo escuchas, dorema. Dorema se distingue como un don, ¿sí? Aquello que es dado. Escuche bien acá. Aquello que es dado. Ahora, cuando hablamos del dorema como un don que fue dado por alguien mayor que usted, entonces estamos hablando de que es una dádiva. ¿Sí? Es algo que nosotros estamos recibiendo, una dádiva. Ahí estamos, una dádiva. Quiere decir que la Biblia dice, escucha esto, que la dádiva es un regalo no merecido para nosotros, pero sí a Dios le plació darnos. Entonces es un don
un regalo no merecido. No merecido. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco acá en esto, ¿no? Usted y yo no merecemos lo que tenemos hoy de parte del Señor, porque somos pecadores, vivimos haciendo cosas equivocadas, vivimos haciendo mal, tenemos una vida pecaminosa, nos resbalamos de manera constante, pero a Dios se le plació darte un regalo. Ahora te voy a aclarar algo muy importante también acá. Una vez que Dios te entregó un don, el don va a seguir fluyendo en tu vida, porque es algo que Dios va a respaldar. Por eso es que muchas veces usted va a poder ver a una persona orar por un enfermo y el enfermo se sana, aunque esté en adulterio, aunque esté en pecado, aunque haya hecho cosas negativas, malas. Usted va a decir, pero ¿por qué esta persona está viviendo una vida pecaminosa? Es una persona que vive en adulterio, en fornicación, estafadora, roba, miente, engaña. ¿Y cómo es posible? No, Dios no respalda al hombre. Dios está respaldando lo que entregó. Dios va a respaldar el don, no al hombre. Usted y yo el día de mañana daremos cuenta de cómo hemos hecho uso del don. ¿Me entiende? Usted y yo daremos cuenta de cómo hemos hecho uso del don que Dios nos entregó. Dios va a respaldar. Es un regalo no merecido, pero no es quitado de nuestra vida. ¿Me entiende? Ahí es importante que usted entienda. La palabra utilizada para don, por el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, yo te voy a mencionar así nomás. Romanos, capítulo 12, y Corintios, capítulo número 12, es carismas, ¿sí? Como diríamos, qué carismática esta persona, ¿sí? Se refiere a la gracia de Dios como dador, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo habla del don en el libro de Romanos, capítulo 12 y Corintios 12, está hablando de ese carisma. Carisma es del griego carisma, pero se refiere a esa gracia, a la gracia de Dios como el dador del don. Entiéndase esto, por favor, en esta noche. Dios es el que da dones a los hombres, no el pastor de la iglesia, no el apóstol, no el profeta. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que has recibido a través de la imposición de nuestras manos. Yo te puedo imponer las manos porque va a hacer que eso se active en tu vida, pero el don te lo entregó Dios. El don te lo entregó Dios. Y del uso del don que Dios te entregó, vos vas a dar cuenta a Dios. Entonces es importante esto. Seguimos acá. ¿Está entendiendo o no? ¿Se entiende? Dígame. A ver, alguien que diga amén. La palabra compuesta para dones espirituales en el griego es charismata. Charismata con J. Derivado del griego charis, que significa gracia. ¿Sí? Gracia. Es decir, aquellos favores recibidos por Dios sin que usted y yo lo hayamos merecido. Carismata o carisma se refiere también a los dones espirituales, solo que carisma es el término técnico que se le está dando acá, como para poder darle una relevancia diferente a la otra. Los dones espirituales nos hablan de la generosidad de Dios. Dios es generoso con usted y conmigo, ¿eh? Vamos que es generoso Dios. Cómo Dios nos bendice, ¿no? Porque Dios es generoso, nos da cosas que no merecemos. Así que aproveche lo que Dios le está entregando a usted. Los dones espirituales nos hablan de la generosidad de Dios hacia los hombres. Igual que la salvación es un don que recibimos por gracia. No es porque usted aporta más dentro de la iglesia. No, eso es por gracia. No son la expresión, son la expresión del Señor en la iglesia a través de los hombres para servir a los hombres. Si usted dice tener un don, pero nunca sirvió a los hombres, entonces su don... ¿Entiende la expresión que dice? De nada le sirve. Cuando nosotros recibimos algo de parte del Señor es para atender a los hombres, para servir a los hombres. Eso es importante. Entiéndase, usted jamás va a recibir un llamado para decir que tengo el llamado. No, usted fue llamado para servir a los hombres. Los dones espirituales son la capacidad o habilidad espiritual o sobrenatural dada por el Espíritu Santo a una persona en particular. Por eso,
vuelvo a aclararte algo importante acá. Me gustaría aclarar esto de la siguiente manera. Si yo sería un pastor que nunca capacité a mis ovejas, que nunca cuidé a mis ovejas, no fui un buen pastor y no lo soy un buen pastor. Pero, como pastor, velo por las ovejas. ¿Qué es velar? No tan solo es orar o estar dando una palabra, sino también proveer. Proveer, con mi esposa nosotros muchas veces hemos provisto para la necesidad de los hijos de la casa. Le hemos provisto de mercadería, le hemos provisto de ropa, de zapatillas, porque eso es el padre de la casa. En la oportunidad que nosotros podamos como pastores, si tenemos la capacidad de poder proveer para cubrir una necesidad, debemos hacerlo, porque para eso, Dios hizo con nosotros eso. Dios proveyó para nuestra necesidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo mismo. ¿Qué dijo Jesús? De lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Mi Padre trabaja hasta hoy, yo también voy a trabajar. Entonces, yo como pastor no fui llamado a estar sentado y a ser servido por todos. No, yo fui llamado para pastor para velar por la seguridad de un pueblo, para atender por sus necesidades y para poder ayudar, si tengo la capacidad o la solvencia, para poder ayudar. Entonces, eso es importante, ¿me entiende? Y si usted fue llamado por Dios para cubrir un área determinada en la iglesia, cumpla su rol, cumpla su llamado, cumpla su ministerio. Hágalo, porque usted debe cumplir en el servicio de que Dios lo asignó. Acuérdese de algo importante. Usted fue ungido por Dios a través del Espíritu Santo, no por los hombres. Entonces, usted debe hacer valer la unción que recibió. ¿Entiende acá o no? Haga valer la unción que usted recibió de parte del Señor. Los dones, vuelvo a insistir acá, los dones espirituales son la capacidad o habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a una persona, donde el Espíritu Santo se manifiesta por medio del don. Wow, yo sané a un enfermo, yo liberé a un cautivo. No, usted no hizo nada ni yo tampoco. Fue Dios a través de nosotros. No nos equivoquemos. Porque así como Dios nos entregó la unción, así Dios puede quitarnos. No nos equivoquemos. Usted no hizo nada ni yo tampoco. Démosle gracias a Dios que somos vasos usados por Él. ¿Amén o no amén? ¿Seguimos o no? Amén. Amén, me dice la pastora. Siga, estamos todos bien acá. Anteriormente se mencionó que ningún hombre es nacido de nuevo. Que ningún hombre nacido de nuevo carece de estos dones o regalos. No. Usted, al ser sellado por el Espíritu Santo, ya tiene un propósito en Dios. Primera de Corintios, anote usted ahí. Primera de Corintios capítulo 12, versos 6 y 7. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es Él mismo. Pero cada uno, escucha acá esto, pero a cada uno, ¿sí? Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Eso lo dice la carta de Corintios en su capítulo, ¿cuál era? Dije, capítulo número 12, versos 6 al 7. Sígale, dice Abraham. Claro que sí, Josué amado. Ahora, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, no provecho suyo. Wow, ¿cuántas personas conocemos muchas veces por allí que sacan provechos, beneficios para beneficio propio de lo que Dios le ha dado? De lo que Dios le ha dado. Me tocó en una oportunidad hacer algo. Hace muchos tiempos atrás habíamos invitado a alguien acá en nuestra congregación en Florencia, y este varón había salido a visitar, y a espalda nuestra, desconociendo nosotros, fue a visitar a cada hermano. En nuestra iglesia, de por sí, la ciudad de Florencia es un lugar de escasos recursos financieros, y fue a visitar a algunos hermanos. Y me dolió mucho al enterarme de que fue a orar por una pareja, por un matrimonio que nosotros casamos acá en Florencia. Vivían en unión libre en ese tiempo,
Y cuando oramos, dije, bueno, ahora que te oramos, me tienes que dar algo. Y le sacó lo poco que tenía. Yo cada vez que oro por alguien no pido nada. Porque yo tengo que ministrar lo que Dios me dio para beneficiar a la gente. ¿Me entiende? Entonces, no es para provecho suyo lo que Dios le entregó. Es para beneficiar a la iglesia de Jesús. No me confunda ni se confunda. Usted no puede sacar provecho. Si alguien generosamente le quiere dar algo, recíbalo. Porque es una actitud de agradecimiento o cosas así, ¿no? No digo que no está mal. Pero usted jamás actúe con ese espíritu. Usted use el don, el llamado que tiene de parte del Señor para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Entonces, atienda al pueblo del Señor de esta manera y Dios te va a bendecir. Romanos capítulo 12, anote usted. Romanos capítulo 12, verso 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Nunca busque esforzar el don para poder llegar a algo más. Nunca. Mire, muchas veces usted está allí siendo usado por Dios como profeta. Y usted está ahí peleando una batalla y está. Se esfuerza para soltar una profecía. No. Si Dios quiere soltar una palabra, hace esto y suelta. No se esfuerce. No se obligue en el espíritu a producir algo. Tan solamente déjese llevar por el espíritu. Y el espíritu hará. ¿Me entiende? Muchas veces yo estoy predicando nomás. Y oro, pero nunca suelto una palabra. Y hay veces que sí la hago. Pero cuando no la suelto no es porque no tengo una revelación, sino porque Dios me puede dar una palabra, pero no para profetizar a nadie. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de cuándo hay que hablar. Entonces acá la palabra del Señor nos habla a nosotros claramente, ¿sí? Que podemos tener diferentes dones según la gracia que Dios nos entregó a nosotros. Si el de es profecía, conforme a la medida de la fe que hemos recibido o que tenemos en Dios. Entonces, el que todo hombre nacido tenga un don espiritual no quiere decir que el hombre tenga todos los dones. No, yo no puedo venir acá a decir, yo puedo tener el don de sanidad, ¿me entiende? Pero no puedo venir a decir que tengo este don, porque en un momento determinado Dios me pudo haber ocupado para poder dar una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, para discernir un espíritu, pero eso no quiere decir de que yo tenga el don de discernimiento, el don de ciencia o de sabiduría. Yo tengo el don de sanidad, por así decirlo, como un ejemplo que doy. Entonces pero en un momento determinado, por gracia de Dios, Dios puede usar nuestra vida para poder, soltar una palabra para ese momento específico, pero esto no quiere decir que yo tenga ese don. Tengo un solo don. ¿Dios te puede dar más? Sí, te puede dar más, porque eso es conforme a la voluntad de papá. Dios te puede dar 2, 3 dones, los 9 dones si quieres, si Dios quiere dártelo. Esa es voluntad de Dios. Pero usted debe aprender a diferenciar el don suyo, a ubicarse en el mundo espiritual de acuerdo al don que usted recibió de parte de nuestro Dios. Entonces va a ir siendo, va a ir fluyendo. Entonces, hagámoslo de manera correcta. El apóstol Pablo ubica los dones espirituales con los ministerios, ¿sí? Es decir, que conforme al llamado ministerial que tú tengas, Dios te va a asignar los dones. Por ejemplo, como nombramos al principio de la charla de hoy, el evangelista. ¿Cuál es uno de los dones que el evangelista va a tener? El don de milagros, el don de sanidad. Porque le acompaña esto al evangelista. El profético va a tener el don de ciencia, conocimiento, discernimiento de espíritu, el de ciencia. ¿Me entiende? Porque estos dones fluyen dentro de lo profético. El pastoral va a tener el don de ciencia, el don de sanidad.
sabiduría, discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque son dones complementarios al llamado específico que Dios te entrega. Ya vamos a hablar de este tema más adelante. Por ahora, dejémoslo allí, para que usted tenga únicamente un poco de conocimiento de lo que estamos queriendo enseñarte en esta noche. Tú tienes un llamado. ¿Cuál será el llamado que tú tienes? ¿Cuál será el llamado? Vamos a ponerle que eres pastor, ¿no? Entonces, ¿qué va a ejercer en tu vida? ¿Cuáles serán los dones que te dará Dios? Ahí ya estamos hablando más de uno. El don de sanidad, de ciencia, sabiduría, el de conocimiento, discernimiento de espíritu. Entonces son dones complementarios al llamado, a la oficina que Dios te dio. ¿Cuál es tu oficina? Pastoral. Entonces son dones complementarios, herramientas que Dios te da para poder ejercer correctamente el ministerio con el cual fuiste ungido. Ahora, he decidido, vamos acá a tener como para poder concluir, ya vamos a concluir en esta noche. Vamos a concluir, vamos a orar para que usted y yo podamos orar en este momento. Pero me quiero despedir de esta manera. Me gustaría saber si entendiste el tema y en esta noche no te olvides. Dentro de un rato, a las 3 de la mañana, mañana es martes, ¿no? Sí. A las 3 de la mañana estás invitado a acompañarnos en oración. No transmitimos en vivo, pero vamos a estar orando a las 3 de la mañana. Así que no te olvides, martes, amaneciendo martes, 3 de la mañana, hora argentina, nos conectamos a orar para poder alabar a Dios de esa manera. Darle gracias a Dios también. Así que no te olvides. Vamos a orar, ¿qué te parece? Le vamos a bendecir a Dios en esta noche, le vamos a pedir a Dios que nos revele su persona, que nos revele su amor hacia nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús le vamos a pedir a nuestro buen Dios que en este tiempo pueda alinearnos al propósito. Una vez más quiero decirte gracias por estar ahí, por ocupar este tiempo, por guardar este espacio para acompañarnos y por sobre todas las cosas para poder aprender más del Señor. Todos estamos aprendiendo algo nuevo, así que nos ayudamos mutuamente. Pero te quiero dar gracias por estar acompañándonos todos los días a las 7:30 de la tarde, hora argentina, este tiempo, 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? De estar allí juntos. Pero en esta noche quiero orar por tu vida, por mi vida, quiero orar por cada uno de nosotros. Nunca te olvides, te doy un consejo al final, como conclusión final. Nunca te olvides que tú le debes servir a Dios antes que a los hombres. Nunca lo olvides. Te dije y te lo vuelvo a repetir, yo prefiero quebrar una relación si es necesario, pero mantener mi amistad con Dios y tenerlo a Dios como mi aliado. Nunca usemos la palabra para beneficios propios, sino que cumplamos con la palabra, que el don, el llamado que tienes es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en este tiempo, usemos bien la palabra del Señor para ayudar a la gente, más en este tiempo de crisis, pandemia mundial, que podamos nosotros utilizar de manera correcta lo que Dios nos entregó. Mire, en la red social muchas personas mandaron testimonio cómo Dios los bendijo, los prosperó, y ayer se comunicaba una hija, yo así la llamo, Claudia, diciendo, pastor, me decía ayer, por ejemplo, si a Claudia me mandaba un mensaje el día de la noche, mientras mi hijo predicaba, me manda un mensaje al WhatsApp y me dice algo muy importante que me gustaría decirle. Quiero dar testimonio de lo que está pasando. En México también está afectado por la pandemia y daba gracias a Dios por la vida de la hermana Ana Lagunas, porque dice, juntamente con la hermana Ana Laguna se abrió la panadería. Ya Ana con su esposo Roberto tiene una panadería, pero le dieron trabajo a esta hermana Claudia. Y le dice, y es ella la que da el negocio. Nos dio, dice, trabajo, pero de manera sobrenatural se está vendiendo todo. Allá, hoy día, la crisis está afectando a México también. Y dice, se está vendiendo de manera sobrenatural las cosas. Dios le está bendiciendo.
Y el Señor, con lo que hicieron, dice allí también, no había ventas, pero ahora comenzaron a ver las ventas y ella comenzó a dar gracias y daba gracias por la vida de la hermana Ana y a su esposo Roberto, que le facilitan trabajo a ella. Y entonces ella dice que todo esto le está animando a seguir activándose en todo esto para poder seguir vendiendo. Y daba gracias a Dios. Qué bueno es saber que nosotros, lo que hemos recibido de parte del Señor, podemos ayudar a otros también. Si Dios te bendijo en algo, usa esto para poder bendecir, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la manera que tú bendices, serás bendecido. Das, recibes. Es una ley. Lo que siembras, cosecha. Y en esta noche yo quiero que usted pueda entender esto y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias en esta noche por este tiempo que nos estás regalando, Señor, a los hijos tuyos a través de esta red social, que nos conectamos día tras día para estudiar la palabra, recibir un mensaje. Señor, que este sea un tiempo nuevo para nosotros, un tiempo donde tú nos capacitas, donde tú nos dimensionas, donde tú nos alineas un propósito, donde nos llevas, Señor, a cumplir con el propósito tuyo en nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús queremos dar gracias. Tanto estos hermanos que están allí, Señor, conectados con nosotros, como nosotros que estamos aquí en Florencia, Santa Fe, Argentina. Queremos darte las gracias por haber escogido nuestras vidas, por habernos asignado un llamado, un don, Señor. Aunque no merezcamos, tú nos diste, Señor, el llamado, nos asignaste una tarea. Te pedimos, Dios eterno, que a través de tu Espíritu Santo nos alinees, nos corrijas, nos muestres, Señor, la manera correcta de poder servirte de acuerdo al don que hemos recibido. Padre, gracias, porque sin merecerlos tú nos honraste y nosotros en este tiempo estamos entendiendo que con el don, el ministerio que tú nos diste, Señor, debemos honrarte a ti como el dador del don. Gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, sana a los enfermos, libertan esta noche al cautivo y trae, Señor, un tiempo de manifestación espiritual en cada hogar, en cada familia presente. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias. Amén. Nos despedimos hasta mañana a las 7:30 de la tarde, cuando estemos aquí en este mismo punto para poder estudiar un poco más la palabra. Pero no te olvides, estás invitado, 3 de la mañana, hora argentina de este día martes, vamos a estar despiertos. ¿Para qué? Para poder estar conectados por un momento con Dios en oración. Así que las 3 de la mañana, hora argentina, estás invitado. Allá en México serían las 1, así que en Venezuela también serían las 1. Así que allí estamos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta mañana. Bendiciones.